Bienvenidos a un lugar donde la realidad se distorsiona y lo imposible se manifiesta. Lo que están a punto de escuchar ha dejado una profunda huella en aquellos que se atrevieron a oírlo. Por eso, suscríbanse, denle a me gusta y compartan en los comentarios desde donde nos escuchan. Ahora sí, apaguen las luces, suban el volumen y prepárense. La historia que les voy a contar es absolutamente real. Me sucedió hace 4 años, cuando trabajaba como vigilante nocturno en el cementerio San Miguel de mi ciudad. Muchos me han aconsejado que olvide lo vivido allí, pero me resulta imposible. Cada noche, al cerrar los ojos, regreso a aquellos pasillos de mármol y tierra, a esas sombras que no deberían moverse, a esas voces que no deberían existir. Les cuento esto porque necesito que alguien más conozca lo que realmente ocurre en ciertos lugares cuando cae la noche, y porque quizás, solo quizás, mi experiencia pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Mi nombre es Fernando Raúl Castillo Mendoza. Soy originario de Aguascalientes y tengo 35 años. Cuando viví esto, tenía 31. Estaba recién divorciado y necesitaba con urgencia un trabajo que me permitiera pagar la pensión de mi exesposa, mantener a mis 2 hijos y subsistir. El empleo llegó de forma inesperada. Mi hermano menor, Arturo, trabajaba en la administración del cementerio durante el día y supo que necesitaban un vigilante para el turno nocturno. El anterior vigilante había renunciado de un día para otro, sin dar explicaciones, y necesitaban cubrir la vacante con urgencia. «Hermano», me dijo Arturo un domingo por la tarde, «sé que estás luchando por encontrar trabajo. En el cementerio necesitan un vigilante nocturno. Pagan bien y es un puesto fijo». Nunca había trabajado en un cementerio, pero tampoco podía permitirme ser demasiado exigente. Llevaba 3 meses desempleado desde el cierre de la fábrica donde trabajaba. «¿Y qué hay que hacer exactamente?», le pregunté. «Nada complicado. Solo asegurarse de que nadie acceda al recinto durante la noche, realizar rondas cada 2 horas y vigilar que no roben las flores ni dañen las tumbas. Es un trabajo tranquilo». El lunes siguiente, fui a hablar con el señor Morales, el administrador del cementerio. Era un hombre mayor, de unos 60 años, siempre muy serio y formal. Su oficina se encontraba en la entrada del cementerio y desde allí se podía observar parte de los pasillos principales. El señor Morales, tras revisar mis documentos, me dijo: «El trabajo es sencillo, pero requiere responsabilidad. El cementerio debe estar vigilado las 24 horas del día. Tu turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana». Me explicó que debía realizar rondas cada 2 horas por todo el cementerio, que era bastante extenso. Tenía varias secciones. La parte vieja, donde se encontraban las tumbas más antiguas, algunas con más de 100 años. La parte nueva, donde se realizaban los enterramientos actuales. Y la sección de los niños, ubicada en una zona más pequeña y apartada. «Aquí tienes las llaves», me dijo, entregándome un pesado manojo. «Esta es de la oficina, esta del cuarto de herramientas y esta de la capilla. También tienes una linterna y un silbato por si necesitas pedir ayuda». «¿Ayuda para qué?», le pregunté. «Bueno, a veces entran ladrones o vándalos. Si ves algo sospechoso, tocas el silbato y los vecinos saben que deben llamar a la policía». Me mostró la pequeña caseta donde pasaría la mayor parte de la noche. Estaba cerca de la entrada, contaba con una silla, una mesa, una cafetera vieja y una pequeña ventana que daba al interior del cementerio. «Una cosa importante, Fernando», me dijo antes de despedirse: «mantén siempre cerrada la verja de entrada. Solo ábrela si viene la policía o en caso de emergencia. Y otra cosa, si escuchas ruidos extraños, no te preocupes. Los cementerios siempre hacen ruidos por la noche. Son los cambios de temperatura, los árboles, cosas normales». Me pareció extraño que me hiciera esa advertencia específica, pero no pregunté más. Mi primera noche fue un miércoles. Llegué a las 10 en punto. Como me había dicho el señor Morales, el cementerio durante el día parecía un panteón cualquiera. Pero de noche, con solo las pocas lámparas de los pasillos principales y la luz de la luna, se transformaba por completo.
Los primeros minutos los pasé organizando mis cosas en la caseta. Había traído café, algunos sándwiches y un libro para leer. También llevaba mi teléfono móvil, aunque la señal era muy deficiente en el interior del recinto. A las 12 de la noche realicé mi primera ronda. El cementerio era más grande de lo que imaginaba. Tenía que recorrer todos los pasillos principales, comprobar que las verjas estuvieran cerradas y verificar que no hubiera daños en las tumbas o capillas. La parte vieja era la que más me impresionaba. Había tumbas enormes, como pequeñas casas, con esculturas de ángeles y cruces gigantes. Algunas estaban muy deterioradas, con los nombres borrados por el paso del tiempo. En esa sección, los árboles eran más grandes y antiguos, y sus ramas proyectaban sombras extrañas. Durante esa primera ronda, todo transcurrió con tranquilidad. Solo escuché los ruidos habituales que el señor Morales había mencionado. El viento entre los árboles, algún gato merodeando, los sonidos de los edificios expandiéndose y contrayéndose con el frío nocturno. Regresé a la caseta y me puse a leer. A las 2 de la madrugada hice mi segunda ronda, y de nuevo todo era normal. Comencé a pensar que el trabajo sería más sencillo de lo que había imaginado, pero eso cambió durante mi tercera ronda. A las 4 de la mañana, empecé a notar cosas extrañas. Primero fue en la sección de los niños. Al llegar allí, tuve la impresión de que había más flores de las que había visto en mis rondas anteriores. ¡Mamá! En particular, había un ramo de flores blancas en una tumba pequeña, y estaba seguro de que no había estado allí antes. Me acerqué para examinarlo. La tumba pertenecía a una niña que había fallecido hacía 2 años, según indicaba la lápida. Las flores estaban recién cortadas, como si alguien las hubiera colocado allí esa misma noche. Debe ser algún familiar, pensé. Tal vez vinieron antes de que yo llegara. Pero eso no tenía sentido. El cementerio cerraba a las 6 de la tarde, y yo había llegado a las 10. Las flores no podían estar tan frescas después de 4 horas. Continué mi ronda, pero ahora estaba mucho más atento a mi alrededor. En la parte vieja, me pareció ver que una de las velas que había en una tumba estaba encendida. Era una vela roja pequeña, y la llama se movía con el viento. Me acerqué para apagarla. En los cementerios no se permite dejar velas encendidas por la noche, debido al riesgo de incendio. Pero cuando llegué a la tumba, no había ninguna vela. La tumba estaba completamente vacía, sin flores, sin velas, sin nada. Debe haber sido el reflejo de alguna luz, me dije. O tal vez la luna se reflejó en algo. Pero mientras caminaba de regreso a la caseta, no pude deshacerme de la sensación de que alguien me estaba observando. Varias veces creí divisar a alguien, pero no había nadie, solo las sombras de los árboles y las siluetas de las tumbas. Llegué a la caseta e intenté concentrarme en mi libro, pero me resultaba imposible. Cada ruido me hacía levantar la cabeza. Cada sombra que se movía fuera de la ventana me ponía nervioso. A las 6 de la mañana, con la llegada del día, sentí un gran alivio. Había sido una noche extraña, pero nada terrible había sucedido. Tal vez solo habían sido los nervios del primer día. Pero cuando salí a realizar mi última ronda antes de irme, encontré algo que me heló la sangre. En la entrada de la caseta, justo donde había estado sentado toda la noche, había huellas de pies descalzos en la tierra. Eran pequeñas, como de un niño, y estaban húmedas, como si alguien hubiera caminado por allí con los pies mojados. Las huellas iban desde la caseta hasta perderse en dirección a la sección de los niños. Seguí las huellas con la linterna. Aunque ya había suficiente luz del amanecer, las huellas llegaban exactamente hasta la tumba donde había visto las flores blancas nuevas. Allí se detenían, como si quien las había hecho se hubiera desvanecido en ese lugar. Pero las flores ya no estaban. La tumba estaba vacía, igual que como la había visto el día anterior durante mi entrevista. Esa mañana llegué a mi casa confundido y preocupado. No sabía si había sido mi imaginación, si había estado tan nervioso que había visto cosas que no existían, o si realmente había pasado algo extraño. No le conté nada a nadie. ¿Qué iba a decir? Que había visto flores que aparecían y desaparecían, que había huellas de niños en un cementerio. Pero esa noche, mi segunda noche de trabajo, las cosas se pusieron mucho peor.
Esta vez no fueron solo flores y huellas, esta vez escuché voces. Llegué el jueves por la noche decidido a prestar más atención a todo lo que sucediera. Llevé una libreta pequeña para anotar cualquier cosa rara que viera o escuchara. Si algo estaba pasando realmente, quería tener evidencia. Las primeras 2 horas fueron completamente normales. Realicé mis rondas de las 12 y las 2 de la mañana sin ver nada fuera de lo común. No había flores extrañas, no había velas encendidas, no había huellas. Comencé a convencerme de que la noche anterior había sido solo producto de mi imaginación. Pero a las 3:30 de la mañana, mientras estaba sentado en la caseta leyendo, escuché algo que me hizo levantar inmediatamente la cabeza. Era una voz de niño muy suave, que parecía venir de lejos. No pude entender lo que decía, pero era definitivamente la voz de un niño pequeño, de 5 o 6 años. Me quedé completamente quieto, escuchando. La voz se repetía a intervalos, siempre muy bajita, como si el niño estuviera susurrando. Agarré la linterna y salí de la caseta. La voz parecía provenir de la dirección de la sección de los niños. Caminé lentamente hacia allí, tratando de no hacer ruido con mis pasos. Mientras me acercaba, la voz se hacía más clara. Era un niño que decía mamá una y otra vez. Sonaba triste, como si estuviera llorando. Llegué a la sección de los niños y me detuve en la entrada. La voz venía definitivamente de allí adentro, pero no podía ver a nadie. Iluminé con la linterna por todos lados, entre las tumbas pequeñas, detrás de los árboles, pero no había nadie. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de que mi voz sonara firme. La voz del niño se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue peor que los susurros. Era un silencio pesado, como si algo estuviera esperando. Esperé allí parado durante varios minutos, pero no volví a escuchar nada. Finalmente regresé a la caseta, pero ya no pude concentrarme en mi libro. Cada ruido, cada sombra, me tenía en alerta. 1 hora después, cuando salí para mi ronda de las 4, volví a escuchar la voz. Esta vez no era solo un niño, eran varios niños, todos susurrando mamá al mismo tiempo, como un coro triste y suave. Esta vez me armé de valor y entré directamente a la sección de los niños. Las voces se hacían más fuertes mientras me acercaba, pero seguía sin ver a nadie. Mamá. ¿Dónde están?, grité. Si hay alguien ahí, salgan. Las voces se detuvieron otra vez, pero después de unos segundos escuché algo diferente. Era una voz de mujer mayor que decía: «Están esperando a sus mamás». Se me puso la piel de gallina. La voz de la mujer había sonado muy cerca, como si estuviera parada junto a mí, pero cuando iluminé alrededor no había nadie. «¿Quién está ahí?», pregunté, pero mi voz salió temblorosa. «Ya no tienen mamás», continuó la voz de mujer. «Por eso lloran todas las noches. ¿Dónde está usted? ¿Por qué no se deja ver? Porque tú no puedes verme, Fernando, pero yo sí te veo a ti». El hecho de que supiera mi nombre me aterró. Corrí hacia la salida de la sección de los niños, pero detrás de mí escuché que las voces de los niños empezaron otra vez, pero ahora decían mi nombre, en lugar de mamá. «Fernando, Fernando». Era como si una docena de niños estuvieran susurrando mi nombre al mismo tiempo. Llegué corriendo a la caseta y cerré la puerta. Aunque sabía que una puerta no iba a detener a lo que fuera que estuviera ahí, me quedé sentado temblando, esperando a que amaneciera, pero las voces no pararon. Durante las siguientes 2 horas escuché a los niños susurrando mi nombre desde afuera de la caseta. A veces se acercaban, a veces se alejaban, pero siempre estaban ahí. Y de vez en cuando escuchaba a la mujer que me decía cosas como: «No tengas miedo, Fernando», o «Solo quieren que alguien los escuche». Cuando amaneció y las voces finalmente se callaron, salí de la caseta para hacer mi última ronda. Esta vez encontré algo que confirmó que no había sido mi imaginación. En varias tumbas de la sección de los niños había juguetes nuevos, una pelota pequeña, algunos carritos de plástico, una muñeca y otros juguetes que definitivamente no habían estado ahí la noche anterior. Y en la tumba donde había visto las flores blancas, la primera noche había un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Con letra de niño pequeño, escrita con crayón azul, decía: «Gracias por escucharnos, señor Fernando. Esa mañana no pude ir directamente a mi casa.
Fui a buscar a mi hermano Arturo a la oficina del cementerio. Necesitaba hablar con alguien de lo que estaba pasando. Arturo, le dije, necesito preguntarte algo sobre el cementerio. Han pasado cosas raras aquí. Mi hermano se puso serio inmediatamente. ¿Por qué preguntas eso? He escuchado voces de niños durante la noche y he visto cosas que aparecen y desaparecen. Arturo suspiró y cerró la puerta de su oficina. Fernando, hay cosas que no te dije cuando te conseguí el trabajo porque necesitabas el dinero urgentemente. ¿Qué cosas? El velador que estaba antes que tú renunció porque decía que escuchaba a niños llorando todas las noches. Y el que estaba antes de él también renunció por lo mismo. De hecho, en los últimos 3 años hemos tenido 7 veladores diferentes. Se me cayó el alma a los pies. ¿Y por qué no me dijiste? Porque pensé que tal vez eras diferente, que a ti no te iba a pasar nada. ¿Y por qué realmente necesitabas el trabajo? ¿Qué es lo que pasa en la sección de los niños, Arturo? Mi hermano se quedó callado por un momento. Luego me miró a los ojos. Hace como 10 años hubo un accidente terrible. Un autobús escolar se volcó en la carretera que pasa cerca del cementerio. 12 niños de una escuela primaria perdieron la vida. Todos fueron enterrados aquí, en la sección de los niños. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estoy escuchando? Según cuentan los veladores que han trabajado aquí, desde ese día se escuchan voces de niños en las noches, siempre en la sección donde están enterrados los niños del accidente. Algunos dicen que están confundidos, que no entienden por qué no pueden ir a sus casas. Me quedé helado. Y la voz de mujer que escuché, esa debe ser la señora Esperanza Ruiz. Era la maestra de los niños. También venía en el autobús y también falleció en el accidente. Está enterrada en la misma sección, cerca de sus alumnos. Todo empezaba a tener sentido. Los niños llamando a sus mamás, la maestra tratando de cuidarlos, los juguetes que aparecían en las tumbas. ¿Qué hago, Arturo? Renuncio como los otros. Eso depende de ti, hermano. Lo que sí te puedo decir es que, según los veladores que han durado más tiempo, no son peligrosos, solo están confundidos. Algunos incluso dicen que si les hablas con cariño se calman. Esa tarde, antes de ir a trabajar, fui a una juguetería y compré una bolsa de dulces y algunos juguetes pequeños. Si los niños realmente estaban ahí y si solo querían que alguien los escuchara, tal vez podía ayudarlos. Mi tercera noche iba a ser completamente diferente. En lugar de tener miedo, iba a tratar de entender qué necesitaban esos niños y su maestra. Pero lo que pasó esa noche me cambió para siempre y me hizo entender que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos explicar. Llegué el viernes por la noche con una actitud completamente diferente. En lugar de la linterna y el libro, llevé una bolsa con dulces, juguetes pequeños y también algunas velas. Si esos niños realmente estaban allí y necesitaban ayuda, yo iba a intentar dársela. Durante las primeras 2 horas todo estuvo tranquilo. Realicé mis rondas normalmente, pero esta vez, cuando pasé por la sección de los niños, dije en voz alta: «Hola niños, soy Fernando. Sé que están ahí y quiero ayudarlos». No hubo respuesta inmediata, pero sentí que algo había cambiado en el ambiente. Mamá. Era como si el aire mismo estuviera expectante, esperando. A las 12:30, mientras estaba sentado en la caseta, escuché la primera voz. Era la misma voz de niño de la noche anterior, pero esta vez no sonaba triste, sonaba curiosa. «Señor Fernando», escuché que decía. «¿Es cierto que nos quiere ayudar?». Me levanté y salí de la caseta. «Sí», dije hacia la dirección de donde venía la voz. «Quiero ayudarlos. Pueden decirme qué necesitan». Esta vez no hubo silencio. Inmediatamente escuché varias voces de niños, todas hablando al mismo tiempo. «Queremos ir a casa». «¿Dónde está mi mamá? Tengo miedo». «¿Por qué no podemos salir de aquí?». También escuché la voz de la señora Esperanza. «Fernando, estos niños no entienden lo que les pasó. Creen que están perdidos». Caminé hacia la sección de los niños, pero esta vez sin miedo. «Señora Esperanza, ¿puedo hablar con usted?». «Estoy aquí, Fernando». Aunque no podía verla, podía sentir su presencia, como si estuviera parada junto a mí. «¿Qué puedo hacer por ustedes?». Los niños están confundidos. El día del accidente íbamos de regreso de una excursión.
Estaban muy emocionados hablando de todo lo que le iban a contar a sus papás cuando llegaran a casa, pero nunca llegamos. La voz de la maestra sonaba infinitamente triste. Cuando despertamos aquí, en este lugar, no entendían por qué no podían irse. He tratado de cuidarlos, de mantenerlos juntos, pero ellos solo quieren a sus mamás. ¿Cómo puedo ayudarlos a entender? Necesitan que alguien les explique con cariño lo que pasó. Necesitan que alguien les diga que sus papás los aman, pero que no pueden venir por ellos. En ese momento, una de las voces de niño me habló directamente. Señor Fernando, ¿usted tiene niños? Sí, tengo 2 hijos. Ellos están con su mamá. Sí, están con su mamá. ¿Por qué nosotros no podemos estar con nuestras mamás? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño que ha fallecido que no puede ir a casa? Que sus papás lo extrañan, pero no pueden venir por él. Niños, dije, tratando de que mi voz sonara calmada. ¿Recuerdan el día de la excursión? Sí, dijeron varias voces. Fuimos a ver los animales. ¿Y recuerdan el viaje de regreso en el autobús? Hubo un silencio. Luego, una voz pequeña dijo, había mucho ruido y después todo se puso oscuro. Sí, pasó algo ese día. Algo que no fue culpa de ustedes, ni de la señora Esperanza, ni de nadie. A veces pasan cosas que no podemos evitar. ¿Qué pasó?, preguntó otra voz. Respiré profundo. Ustedes tuvieron un accidente muy fuerte, tan fuerte, que no pudieron regresar a sus casas. Pero quiero que sepan algo muy importante. Sus papás los aman muchísimo. Lloran por ustedes todos los días. Vienen a visitarlos aquí, les traen flores, les hablan. ¿En serio?, preguntó una niña. Sí, están con su mamá. ¿Por qué nosotros no podemos estar con nuestras mamás? Mi mamá viene a verme. Todas sus mamás vienen. Pero ustedes no pueden verlas, porque están en un lugar diferente ahora. ¿Dónde estamos?, preguntó otro niño. Fue la señora Esperanza quien respondió. Estamos en un lugar entre aquí y allá. Niños, no estamos en casa, pero tampoco estamos perdidos. Durante la siguiente hora seguí hablando con los niños. Les expliqué que, aunque no podían ir a casa, podían estar tranquilos sabiendo que sus familias los recordaban con amor. Les dije que la señora Esperanza estaba allí para cuidarlos, igual que como los cuidaba en la escuela. Poco a poco, las voces de los niños empezaron a sonar menos asustadas y más calmadas. Señor Fernando, me dijo uno de ellos, ¿usted va a seguir viniendo a hablar con nosotros? Sí, voy a venir todas las noches y les voy a traer dulces. Me reí. Sí, les voy a traer dulces. Saqué la bolsa que había traído y empecé a dejar dulces y juguetes pequeños en las tumbas, aunque no podía ver a los niños. Podía escuchar sus voces emocionadas cuando veían los regalos. Mira, una pelotita, dulces de chocolate, una muñequita. La señora Esperanza me habló una vez más. Gracias, Fernando. Hace años que no los escuchaba tan contentos. A partir de esa noche, mi trabajo cambió completamente. Seguía siendo velador del cementerio, pero también me convertí en algo así como un amigo de esos niños. Todas las noches hablaba con ellos, les traía pequeños regalos, les contaba cuentos. Con el tiempo, las voces se fueron haciendo menos frecuentes. Los niños ya no sonaban confundidos o asustados. La señora Esperanza me explicó que poco a poco estaban entendiendo su situación y encontrando paz. Después de 6 meses trabajando allí, una noche, la señora Esperanza me habló por última vez. Fernando, los niños están listos para seguir su camino. Ya no tienen miedo. Ya entienden lo que pasó. Gracias a ti encontraron la paz que necesitaban. ¿Se van a ir?, le pregunté. Sí, ya es hora. Pero antes querían despedirse de usted. Esa noche escuché por última vez las voces de los 12 niños, uno por uno. Me dijeron adiós y me agradecieron por haber sido su amigo. Gracias, señor Fernando. Ahora ya no tenemos miedo. Vamos a ir a buscar a nuestras mamás. Nunca lo vamos a olvidar. La última voz que escuché fue la de la señora Esperanza. Cuidaré bien a mis niños, Fernando. Y usted cuide bien a los suyos. Desde esa noche, el cementerio San Miguel quedó en silencio. Nunca más volví a escuchar las voces de los niños. Seguí trabajando allí durante 2 años más,
y nunca pasó nada fuera de lo normal. Ahora trabajo en otro lugar, pero cada 15 de marzo, que es el aniversario del accidente, voy al cementerio a dejar flores y dulces en las tumbas de los niños y de la señora Esperanza. El señor Morales me contó que después de esa noche nunca más tuvieron problemas para conseguir veladores nocturnos. El lugar quedó en paz. Lo que aprendí durante esos meses es que no todos los espíritus que encontramos son malvados o peligrosos. A veces son solo almas perdidas que necesitan ayuda para encontrar su camino. Los niños del cementerio San Miguel no querían asustar a nadie. Solo estaban confundidos y necesitaban que alguien les explicara con cariño lo que había pasado. También aprendí que el amor no termina con la vida. Esos niños siguieron siendo niños, con sus miedos, sus preguntas y sus ganas de jugar. Y la señora Esperanza siguió siendo su maestra, cuidándolos y protegiéndolos incluso después de partir de este mundo. Ahora, cuando mis propios hijos me preguntan sobre fantasmas y espíritus, les cuento esta historia. Les explico que no hay que tener miedo de quienes ya no están con nosotros, porque el amor y la bondad son más fuertes que la muerte. Y les digo que si algún día escuchan voces que piden ayuda, no corran. A veces, todo lo que necesita un alma perdida es que alguien la escuche con el corazón. Los niños del cementerio de San Miguel me enseñaron que ser velador nocturno no es solo cuidar un lugar, a veces es cuidar las almas que todavía no han encontrado la paz. Y esa es una responsabilidad que llevo con orgullo hasta el día de hoy. Antes de relatarles esta historia, debo confesar que nunca creí en fenómenos paranormales hasta que experimenté lo que les voy a contar. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran simples invenciones, relatos que la gente se contaba para infundir miedo. Pero tras mi experiencia trabajando de noche, mi perspectiva cambió radicalmente. Aún hoy me despierto empapado en sudor frío al recordar aquellas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz. Tengo 34 años y resido en Guadalajara, México. Trabajo como vigilante de seguridad desde hace 8 años, pero jamás había vivido algo similar a lo que ocurrió en aquel edificio de oficinas del centro de la ciudad. Era un trabajo como cualquier otro, o al menos eso creía. Todo comenzó en septiembre del año pasado. La empresa de seguridad para la que laboro me asignó un nuevo puesto, un edificio de 20 pisos, repleto de oficinas de diversas compañías. Parecía un trabajo sencillo: realizar rondas cada 2 horas, verificar que todas las puertas estuvieran aseguradas y que no hubiera nadie en el interior después de las 6 de la tarde. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes. El edificio era antiguo, construido en la década de los 80, pero se encontraba en buen estado de conservación. Durante el día, bullía de actividad con numerosos empleados, pero por la noche quedaba completamente desierto y silencioso. Las luces de los pasillos permanecían encendidas toda la noche, mientras que las de las oficinas se apagaban automáticamente al término de la jornada laboral. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Llegaba a las 10 en punto. Informaba al supervisor por radio cada hora, realizaba mis rondas y pasaba la mayor parte del tiempo en el escritorio de recepción de la planta baja, viendo televisión o leyendo el periódico. El silencio del edificio era tan profundo que incluso se podía percibir el zumbido del refrigerador de la cocina, situada en el piso 15. Pensé que quizás alguien se había quedado trabajando hasta tarde y no se había marchado a mi llegada. Golpeé la puerta y grité: ¿Hay alguien ahí? Soy el vigilante del edificio. El ruido cesó inmediatamente. Esperé unos minutos, pero no escuché nada más. Saqué mi linterna y alumbré a través de la ventana de la oficina. Estaba completamente vacía y oscura. No había nadie dentro. Consideré la posibilidad de que hubiera sido producto de mi imaginación. Trabajar de noche a veces te hace percibir sonidos inexistentes. Completé mi ronda y regresé a la planta baja, pero no podía dejar de pensar en aquel ruido. La noche siguiente transcurrió sin incidentes, pero en la tercera noche volvió a ocurrir. Esta vez fue en el piso 8, en la oficina 806. De nuevo, escuché ruidos como si alguien estuviera moviendo objetos, pero al acercarme, todo quedó en silencio. Y de nuevo, al iluminar con la linterna,
No había nadie. Empecé a sentirme preocupado. Me pregunté si acaso se trataba de ladrones que accedían al edificio por alguna vía desconocida para mí. Revisé todas las puertas y ventanas, pero todo estaba perfectamente cerrado. Las cámaras de seguridad tampoco mostraban nada inusual. Le comenté la situación a mi supervisor, don Raúl, un hombre mayor con muchos años de experiencia en el sector. Él me dijo que no me preocupara, que los edificios antiguos suelen producir ruidos extraños por la noche. Es normal, Carlos. Los tubos del agua, el aire acondicionado, las computadoras que se quedan encendidas, todo eso hace ruido. Pero yo sabía que lo que había escuchado no eran ruidos de tuberías ni de maquinaria. Sonaba claramente como si alguien estuviera trabajando en esas oficinas. En la cuarta noche, decidí ser más precavido. Llevé mi teléfono móvil para grabar cualquier sonido extraño. Y efectivamente, a las 2:30 de la madrugada, mientras realizaba mi ronda por el piso 15, escuché los mismos ruidos en la oficina 1507. Esta vez no toqué la puerta, permanecí en silencio y saqué mi teléfono para grabar. Los ruidos duraron unos 5 minutos. Se escuchaba claramente como si alguien estuviera abriendo cajones, moviendo papeles e incluso escribiendo en una máquina de escribir, aunque esa oficina solo contaba con computadoras. Cuando cesaron los ruidos, esperé 10 minutos más antes de acercarme a la ventana. Como siempre, la oficina estaba vacía y oscura, pero esta vez observé algo diferente. Había papeles esparcidos por el suelo, mientras que estaba seguro de que por la tarde todo estaba perfectamente ordenado. Esa noche no pude dormir al llegar a casa. Escuché la grabación que había realizado, y los ruidos se oían con una nitidez asombrosa. No era producto de mi imaginación. Al día siguiente, hablé con el conserje del edificio, don Miguel, quien trabajaba allí desde su construcción. Le pregunté si alguna vez se había producido algún evento extraño en el edificio. Don Miguel adoptó una expresión seria al escuchar mi relato. Me dijo que me sentara, porque me iba a contar algo que muy pocas personas conocían. Hace unos 15 años, comenzó. Trabajaba aquí un contador llamado Roberto Vázquez. Era un hombre muy dedicado a su trabajo. Siempre se quedaba hasta muy tarde terminando los balances de las empresas. Trabajaba en diferentes oficinas del edificio, dependiendo de la empresa que necesitara sus servicios. Don Miguel hizo una pausa y continuó. Una noche, Roberto se quedó trabajando hasta muy tarde, como de costumbre, pero esa noche sufrió un infarto mientras estaba en su escritorio. Como no había nadie más en el edificio, nadie se dio cuenta hasta el día siguiente, cuando llegaron los demás empleados. Se me puso la piel de gallina al escuchar eso. Le pregunté en qué oficinas trabajaba Roberto. En muchas, me contestó don Miguel, pero las que más utilizaba eran la 1205, la 806 y la 1507. Siempre llevaba su máquina de escribir portátil porque no le gustaban las computadoras. Decía que eran demasiado complicadas para él. No podía creerlo. Esas eran exactamente las oficinas donde había estado escuchando los ruidos, y el sonido de la máquina de escribir que había grabado ahora tenía sentido. ¿Y han pasado cosas raras desde entonces?, pregunté. Don Miguel asintió. Varios vigilantes han escuchado lo mismo que tú. Algunos duraron solo una semana y renunciaron. Por eso el puesto siempre está vacante. Tú has durado más que la mayoría. Esa tarde, antes de ir a trabajar, no podía dejar de pensar en lo que me había contado don Miguel. Una parte de mí quería renunciar como los demás vigilantes, pero necesitaba el trabajo. Además, hasta el momento solo había escuchado ruidos. No había visto nada que me hubiera causado daño. Decidí que esa noche investigaría más a fondo si realmente se trataba del espíritu de Roberto Vázquez. Tal vez solo quería terminar su trabajo. Llegué al edificio a las 10, como de costumbre, pero esta vez llevé una grabadora de mejor calidad y una pequeña cámara que me prestó mi hermano. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Realicé mis rondas y no escuché nada extraño, pero a las 2 de la madrugada, mientras estaba en el escritorio de recepción, escuché algo que nunca había oído antes: el sonido del ascensor en movimiento. Me asomé y vi que las luces del ascensor indicaban que estaba subiendo. Piso 5.
piso 8, piso 12, piso 15. Se detuvo en el piso 15 y las puertas se abrieron, aunque podía ver claramente que no había nadie dentro. Tomé mi linterna, la grabadora y la cámara, y subí por las escaleras hasta el piso 15. Al llegar, las puertas del ascensor ya estaban cerradas, pero escuché pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, como de alguien que camina cansado. Seguí los pasos con mi linterna. Los sonidos me llevaron directamente a la oficina 1507. Me armé de valor y toqué la puerta. Roberto Vázquez, dije en voz baja. Los ruidos cesaron inmediatamente. Esperé un momento y volví a hablar. Roberto, soy Carlos, el vigilante. Don Miguel me contó sobre usted. ¿Necesita ayuda para terminar su trabajo? No hubo respuesta, pero después de unos minutos, escuché la máquina de escribir de nuevo. Esta vez sonaba más lento, como si quien la estuviera usando tuviera dificultades. Decidí sentarme en el suelo junto a la puerta y encender la grabadora. Roberto, le dije, si me puede escuchar, yo lo voy a ayudar. No tengo miedo, solo dígame qué necesita. La máquina de escribir siguió sonando durante casi una hora. A veces se detenía, como si la persona estuviera pensando, y luego continuaba. Yo permanecí sentado allí, escuchando y grabando todo. De repente, los ruidos cesaron completamente. Esperé varios minutos, pero todo estaba en silencio. Mamá. Me levanté y alumbré a través de la ventana de la oficina. Esta vez vi algo que me heló la sangre. Había un hombre delgado, de cabello gris, sentado en el escritorio. Estaba escribiendo en una vieja máquina de escribir. Llevaba un traje marrón y gafas. No podía ver su rostro con claridad porque estaba concentrado en su trabajo, pero podía ver que sus manos se movían sobre las teclas. No era una imagen nítida como la de una persona normal. Era como si estuviera viendo una película antigua, un poco borrosa y con poca luz, pero definitivamente había alguien allí. Toqué suavemente la ventana. El hombre levantó la cabeza y me miró directamente. Tenía unos ojos muy tristes y cansados. Nos quedamos mirando durante unos segundos que se sintieron como horas. Entonces, él señaló los papeles que tenía en el escritorio y luego señaló hacia la puerta. Entendí que quería que entrara. Fui hasta la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. Entré despacio a la oficina. El hombre ya no estaba en el escritorio, pero la máquina de escribir todavía estaba allí con una hoja de papel dentro. Me acerqué y vi que había palabras escritas. No puedo terminar. Los números de la empresa Herreraces. Ayuda. Los papeles están en el cajón. Abrí el cajón del escritorio y encontré una carpeta vieja llena de papeles con números y cuentas. Parecían ser informes financieros de una empresa llamada Herrera y Asociados. Los papeles estaban amarillentos y se veían muy antiguos. En ese momento comprendí lo que estaba sucediendo. Roberto había dejado un trabajo inconcluso cuando sufrió el infarto y su espíritu no podía descansar hasta completarlo. Roberto, dije en voz alta, yo no sé mucho de números, pero puedo ayudarlo a buscar a alguien que sepa. ¿Le parece bien? Escuché un suspiro muy suave, como de alivio, y sentí una brisa fría que me produjo escalofríos. Al día siguiente, busqué información sobre la empresa Herrera y Asociados. Descubrí que había cerrado hacía muchos años, pero el hijo del dueño original todavía vivía en la ciudad. Lo contacté y le expliqué la situación sin mencionar el fantasma. Solo le dije que había encontrado papeles antiguos de su empresa. El señor Herrera hijo se emocionó mucho. Me dijo que esos informes eran muy importantes para él, porque eran los últimos trabajos que su padre había encargado antes de cerrar la empresa. Me pidió que se los llevara. Esa noche regresé al edificio con una sensación diferente. Sabía que iba a ser mi última noche escuchando a Roberto. Subí al piso 15 y coloqué los papeles, ya organizados y terminados, en el escritorio de la oficina 1507. Roberto, dije, su trabajo está terminado. El señor Herrera tiene sus papeles. Ya puede descansar. Por última vez escuché la máquina de escribir, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba ligera, casi alegre. Después de unos minutos, todo quedó en silencio. Sentí otra brisa fría,
pero esta vez no me dio miedo. Era como un agradecimiento y una despedida. Desde esa noche, nunca más escuché ruidos extraños en el edificio. Las oficinas 1205, 806 y 1507 quedaron completamente silenciosas. Roberto finalmente había terminado su trabajo y podía descansar en paz. Todavía trabajo en ese edificio. Ya llevo más de un año allí y nunca más ha pasado nada raro. Pero a veces, cuando paso por la oficina 1507, siento como si alguien me estuviera agradeciendo. Los otros vigilantes que han venido después de mí no han escuchado nada extraño. El edificio por fin está en paz. Esa experiencia me cambió completamente. Ahora sé que hay cosas que no podemos explicar, pero que no necesariamente son malas. A veces, los espíritus solo necesitan un poco de ayuda para encontrar su camino. Y por eso, cada vez que alguien me dice que no cree en fantasmas, yo les cuento mi historia, porque Roberto Vázquez me enseñó que la muerte no siempre es el final, especialmente cuando alguien deja un trabajo inconcluso. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer realmente me sucedió. No es un cuento inventado ni algo que escuché por ahí. Esto me ocurrió a mí, Roberto Alejandro Vázquez Herrera, de Guadalajara, Jalisco, durante los 3 meses más extraños de mi vida. Tenía 24 años cuando decidí aceptar ese trabajo nocturno en la caseta de peaje de la autopista México-Guadalajara. Necesitaba el dinero y pensé que sería fácil, solo cobrar el peaje y esperar a que amaneciera. Qué equivocado estaba. Mi nombre es Roberto Alejandro Vázquez Herrera y soy de Guadalajara, Jalisco. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando perdí mi trabajo en la fábrica de zapatos, donde había estado empleado durante 2 años. Mi esposa Sandra estaba embarazada de nuestro primer hijo, y los gastos se acumulaban como hojas secas en el patio de nuestra casa. Por eso, cuando mi cuñado Mario me contó que había una plaza disponible para trabajar de noche en una caseta de peaje en la autopista, no lo dudé ni un instante. «Es un trabajo fácil, Roberto», me dijo Mario mientras tomábamos una cerveza en su cochera. «Nada más cobras el peaje, das el cambio y listo. Eso sí, es de 11 de la noche a 7 de la mañana, pero pagan bien, muy bien». Lo que Mario no me dijo, y probablemente no lo sabía, era que esa caseta tenía algo extraño, algo que hacía que los trabajadores nunca duraran más de 3 meses en el puesto. La primera noche llegué puntual. La caseta estaba ubicada en el kilómetro 47 de la autopista, justo donde la carretera describe una curva pronunciada hacia la izquierda. Era una pequeña construcción de concreto gris, con una ventanilla de vidrio grueso y una puerta trasera que daba a un pequeño cuarto con una mesa, una silla y un baño diminuto. El supervisor, un hombre mayor llamado don Aurelio, me explicó todo muy rápidamente. Las tarifas, cómo usar la máquina registradora, dónde guardar el dinero y cuándo hacer los cortes de caja. «Una cosa más, muchacho», me dijo don Aurelio antes de irse. «Si algo raro pasa en la madrugada, no hagas caso. Hay veces que se escuchan cosas, pero tú nada más haz tu trabajo y ya». Me pareció extraño el comentario, pero pensé que se refería a los sonidos normales de la autopista, camiones que pasan, el viento entre los árboles, cosas así. Las primeras horas de esa primera noche transcurrieron con normalidad. Pasaban algunos coches, sobre todo tráileres que se dirigían a la capital o al puerto de Manzanillo. Los conductores eran amables, me saludaban, pagaban y seguían su camino. Hacia las 2 de la mañana, el tráfico se calmó mucho. Era entonces cuando podía escuchar mejor los sonidos de la noche, grillos, el viento moviendo las ramas de los árboles que estaban a los lados de la carretera, y de vez en cuando, el ladrido lejano de algún perro. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando escuché el primer sonido extraño. Al principio pensé que era un animal, como un gato maullando, pero el sonido era más prolongado, y tenía algo que me puso nervioso. Venía de detrás de la caseta, donde había un pequeño terreno baldío lleno de hierba alta y algunos árboles viejos. Me asomé por la ventana trasera del cuartito, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. El sonido se repitió 2 veces más y luego se detuvo.
A las 4:30 pasó un tráiler grande de esos que cargan contenedores, y el conductor me pagó con billetes arrugados que olían a diésel. Mientras le daba su cambio me preguntó: «¿Es tu primera noche aquí, verdad?» Le dije que sí, y él movió la cabeza. «Ten cuidado, muchacho. Este lugar tiene mala fama entre nosotros, los conductores. Algunos dicen que han visto cosas raras por aquí». Le pregunté qué tipo de cosas, pero él solo me dijo: «Nada más, ten cuidado». Y se fue. Esa primera noche terminó sin más problemas, pero las palabras del conductor se me quedaron grabadas. Durante el día siguiente no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba ese sonido extraño que había escuchado detrás de la caseta. Sandra notó que estaba inquieto y me preguntó si todo estaba bien en mi nuevo trabajo. Le dije que sí, que solo era el cambio de horario, pero por dentro tenía una sensación extraña, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no sabes qué. La segunda noche llegué un poco más temprano, como a las 10:30. Don Aurelio estaba terminando algunos papeles y me saludó con la misma cara seria de siempre. «¿Cómo te fue ayer?», me preguntó. «Bien, don Aurelio, sin problemas», le contesté. Él me miró fijamente durante unos segundos y luego dijo: «Está bien, Roberto. Nada más acuérdate de lo que te dije. Si pasa algo raro, no hagas caso». Esa noche el tráfico estuvo más denso hasta aproximadamente las 2 de la mañana. Pasaron varios autobuses de pasajeros, algunos coches familiares que regresaban de vacaciones y los tráileres de siempre. Todo normal hasta que llegó la hora silenciosa, esa parte de la madrugada cuando parece que el mundo entero está dormido. Eran las 3:20 cuando escuché pasos sobre la grava que rodeaba la caseta. Pasos lentos, como de alguien que camina con cuidado para no hacer ruido. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Me asomé por la ventanilla, pero no vi a nadie. Los pasos continuaron, dando la vuelta alrededor de la caseta. Podía escucharlos claramente. Crunch, 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 por sobre las piedras pequeñas. Pero por mucho que miraba hacia todos lados, no había nadie allí. Los pasos se detuvieron justo enfrente de la ventanilla. Ahí me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada, esperando ver aparecer a alguien, pero no apareció nadie. Solo silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Después de lo que me pareció una eternidad, los pasos continuaron hasta perderse en la distancia, hacia el terreno baldío de atrás. El resto de esa noche no pude estar tranquilo. Cada sonido me sobresaltaba. Cada sombra que se movía con el viento me parecía una persona. Cuando llegaron las 7 de la mañana y don Aurelio vino a relevarme, debía haber tenido cara de espanto, porque lo primero que me dijo fue: «Ya empezaste a escuchar cosas, ¿verdad?». Le dije: «Anoche escuché pasos alrededor de la caseta, pero no había nadie». Él suspiró hondo y se sentó en la silla. «Roberto, este lugar está raro desde hace años. Yo he trabajado aquí más tiempo que nadie y he visto trabajadores ir y venir. Algunos aguantan una semana, otros un mes, pero nadie dura más de 3 meses. Todos empiezan igual que tú. Primero escuchan los pasos». Le pregunté qué más pasaba después de los pasos, pero don Aurelio solo movió la cabeza. «Tú sigue trabajando, muchacho. Necesitas el dinero, y nosotros necesitamos a alguien responsable. Solo no le hagas caso a lo que veas o escuches después de las 3 de la mañana». Durante todo el día no pude sacar de mi mente las palabras de don Aurelio. Sandra notó que estaba más nervioso que el día anterior y me preguntó si había problemas en el trabajo. «No, mi amor», le dije, «solo que está más pesado de lo que pensaba». Pero por dentro sabía que algo no estaba bien. Esa tarde llamé a mi cuñado Mario para preguntarle sobre el trabajador que había estado antes que yo en la caseta. «Ah, ese fue Joaquín», me dijo Mario, «un muchacho muy tranquilo de Zapotlán. Duró como 2 meses y medio. Un día llegó a la casa y le dijo a su esposa que ya no podía trabajar ahí, que había cosas que no lo dejaban dormir. Después se fue a trabajar a una fábrica en Tlajomulco, aunque le pagaran menos. La tercera noche llegué con más miedo que ganas de trabajar, pero necesitaba el dinero. Sandra tenía que ir al médico la próxima semana y teníamos que comprar cosas para el bebé. No podía renunciar tan fácilmente.
Esa noche decidí llevar una linterna grande que tenía en casa, pensando que si veía algo extraño, por lo menos podría alumbrar bien. Me armé de valor, tomé la linterna y salí por la puerta trasera. El aire de la madrugada estaba frío y húmedo, y un poco de niebla había empezado a formarse sobre la autopista. Alumbré hacia el terreno baldío, moviendo la linterna de un lado a otro, pero no vi nada más que hierba alta y los troncos oscuros de los árboles. ¿Hay alguien ahí?, grité, aunque mi voz salió más temblorosa de lo que quería. La voz cesó inmediatamente. El silencio que siguió fue aún más inquietante que los sonidos. Regresé a la caseta y cerré la puerta con seguro, algo que no había hecho las noches anteriores. A las 4:30 pasó el mismo tráiler grande de la primera noche. El conductor me reconoció y me preguntó: «¿Cómo vas, muchacho? ¿Ya empezaste a escuchar cosas?». Esta vez decidí ser honesto con él. «Sí», le dije. «Anoche pasos y oí una voz». El chofer asintió como si fuera lo más normal del mundo. «Mira», me dijo, «mientras yo le daba su cambio, yo manejo esta ruta desde hace 15 años. He visto a muchos muchachos trabajar en esta caseta. Todos pasan por lo mismo. Primero los pasos, después las voces». Se quedó callado. «¿Luego qué?», le pregunté. «Luego empiezan a verla», me dijo muy serio. «Una mujer joven de vestido blanco que camina por el terreno de atrás. Algunos dicen que trata de hablar con los trabajadores. Otros dicen que solo camina, y camina como si estuviera buscando algo. Se subió a su camión y antes de irse me gritó: «Ten cuidado, muchacho, y si la llegas a ver, no trates de hablar con ella». El resto de aquella noche permanecí pegado a la ventanilla de enfrente, evitando mirar hacia atrás. Cada leve sonido me hacía sentir el corazón a punto de salirse del pecho. Sin embargo, nada más sucedió hasta el amanecer. El día siguiente transcurrió en un insomnio profundo. Daba vueltas y vueltas en la cama, rumiando las palabras del camionero del tráiler. Una mujer con un vestido blanco. ¿Quién sería y por qué solo aparecía en esa caseta? Consideré la posibilidad de renunciar, pero cada vez que veía a Sandra preparando las cosas para el bebé, sabía que no podía abandonar ese trabajo. Era la mejor remuneración que había tenido en mi vida. La cuarta noche, decidí preguntarle directamente a don Aurelio sobre la mujer del vestido blanco. Al llegar a la caseta, su expresión ya delataba que sabía lo que iba a preguntarle. «Ya la has empezado a escuchar con más frecuencia, ¿verdad?», me dijo antes incluso de que abriera la boca. «Don Aurelio, un camionero me contó que aquí aparece una mujer con un vestido blanco. ¿Es cierto?», preguntó. Don Aurelio suspiró profundamente, frotándose la cara con las manos. «Roberto, llevo trabajando más de 20 años para la empresa de peajes. He estado en muchas casetas, pero esta es diferente. Nadie sabe con exactitud qué sucedió aquí, pero todos los trabajadores terminan viendo lo mismo. Una mujer joven, de cabello largo y vestido blanco, que deambula por el terreno trasero. Pero, ¿quién es? ¿Qué quiere? Nadie lo sabe, muchacho. Algunos dicen que hubo un accidente hace años, antes de que se construyera la caseta. Otros, que es alguien que se perdió en el terreno y nunca encontró la salida. Lo único que sé es que aparece siempre después de las 3 de la madrugada, y siempre cuando hay un trabajador nuevo». Don Aurelio se marchó esa noche, dejándome con más interrogantes que respuestas. Decidí que si la mujer aparecía, intentaría verla bien, quizás incluso hablar con ella. Pensé que si comprendía que deseaba, tal vez dejaría de manifestarse. Esa cuarta noche transcurrió con mayor rapidez de lo habitual. Tuve bastante tráfico hasta las 2:30, y luego todo se aquietó. Al acercarse las 3 de la mañana, mi cuerpo ya intuía que algo iba a suceder. Era como si tuviera un reloj interno que me avisaba de la llegada de ese momento, la hora de los eventos extraños. A las 3:10 en punto, comenzaron los pasos. Esta vez sonaban diferentes, más nítidos, como si la persona caminara con mayor seguridad. Los pasos rodearon completamente la caseta, pero esta vez no se detuvieron frente a la ventanilla. Continuaron hacia el terreno baldío del fondo. Tomé mi linterna, respiré hondo y salí por la puerta trasera. La niebla era más densa que las noches anteriores. La linterna apenas podía penetrarla,
creando un pequeño círculo de luz amarillenta a mi alrededor. Caminé lentamente hacia donde había escuchado los pasos, intentando no hacer ruido con mis zapatos sobre la grava. El aire olía a humedad y a hierba mojada. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era un trozo de tela blanca colgando de un árbol, moviéndose con el viento, pero al dirigir la linterna hacia ese punto, me di cuenta de que era una figura humana. Una mujer joven, de unos 20 años, con el pelo largo y negro que le llegaba hasta la cintura, vestía un sencillo vestido blanco, como los que usaban las jóvenes en los pueblos para ir a misa. Estaba de espaldas a mí, inmóvil, como si estuviera observando algo en la distancia. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que ella lo escuchara. Permanecí allí, inmóvil, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr de vuelta a la caseta, pero otra sentía una inmensa curiosidad. No parecía peligrosa, solo triste. Había algo en su postura, en su quietud, que me inspiraba más pena que miedo. «Señorita», le dije con voz temblorosa, «¿está usted bien?» Ella se giró lentamente hacia mí. Su rostro era muy pálido, casi translúcido, pero sus ojos estaban llenos de una profunda tristeza, como si hubiera estado llorando durante años. Me miró directamente y movió los labios como si intentara decir algo, pero ningún sonido salía. Levantó una mano y señaló hacia la autopista, hacia la pronunciada curva donde la carretera se perdía en la oscuridad. «¿Qué pasó ahí?», le pregunté, siguiendo la dirección de su mano. Esta vez sí pude escuchar su voz, aunque era como un susurro lejano. «Ayúdame a encontrar el camino a casa». En ese instante comprendí que no se trataba de un fantasma vengativo, ni de algo maligno. Era alguien que se había perdido, tal vez en un accidente en esa peligrosa curva, y no podía encontrar el camino de regreso a su hogar. Por eso aparecía noche tras noche, buscando a alguien que pudiera ayudarla. «¿Cómo puedo ayudarla, señorita?», le pregunté, pero al levantar la vista, ya no estaba allí. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el dulce aroma de las flores silvestres que crecían en el terreno. Regresé a la caseta con la mente llena de preguntas. Durante el resto de la noche no pude concentrarme en el trabajo. No podía sacar de mi cabeza la imagen de aquella joven, tan triste y tan perdida. Al día siguiente, decidí investigar. Fui a la biblioteca municipal y busqué en los periódicos antiguos cualquier noticia sobre accidentes en esa zona de la autopista. Después de varias horas, encontré algo que me heló la sangre. Una nota del 15 de octubre de 1998, casi exactamente 20 años antes. Muere joven en accidente carretero. María Elena Sandoval Torres, de 19 años de edad, originaria de Tamazula de Gordiano, perdió la vida cuando el autobús en el que viajaba se salió de la carretera en el kilómetro 47 de la autopista México-Guadalajara. La joven regresaba a su pueblo natal después de visitar a unos familiares en la capital. Su cuerpo fue encontrado a varios metros de la carretera, en un terreno baldío. Los familiares reportaron que María Elena vestía un vestido blanco que había comprado especialmente para la visita familiar. María Elena. La mujer del vestido blanco era María Elena, y llevaba 20 años intentando regresar a casa, a Tamazula de Gordiano. Esa noche decidí que tenía que ayudarla de alguna manera. Cuando llegué al trabajo, le conté todo a don Aurelio. Para mi sorpresa, no parecía impresionado. «Varios trabajadores han llegado a la misma conclusión», me dijo. «Todos han intentado ayudarla de diferentes maneras, pero ella sigue apareciendo. Tal vez solo necesita que alguien la recuerde». Esa noche, cuando María Elena apareció de nuevo en el terreno baldío, me acerqué a ella sin miedo. «María Elena», le dije, «sé quién es usted. Sé que quiere regresar a Tamazula, a su casa». Ella me miró con ojos llenos de esperanza. «Ya no está perdida», le dije. «Su familia la recuerda, su pueblo la recuerda. Es hora de que regrese a casa». Ella sonrió por primera vez, una sonrisa triste, pero llena de paz. «Gracias», susurró, y poco a poco, su figura se fue desvaneciendo hasta desaparecer completamente. Esa fue la última vez que vi a María Elena. Las noches siguientes en la caseta fueron tranquilas
sin pasos, sin voces, sin apariciones, solo el sonido normal del tráfico nocturno y el viento entre los árboles. Trabajé en esa caseta durante 3 meses completos, más tiempo que cualquier otro empleado en años. Cuando Sandra dio a luz a nuestro hijo Diego, pedí mi traslado a un turno de día en otra caseta. Pero antes de irme, don Aurelio me dijo algo que nunca olvidaré. Roberto, creo que tú fuiste la persona que ella necesitaba encontrar. Alguien que no le tuviera miedo, sino compasión. Ahora, cada vez que paso por esa parte de la autopista con mi familia, miro hacia el terreno baldío y digo una oración por María Elena Sandoval Torres, la joven de Tamazula, que solo quería regresar a casa. Y aunque a veces, en las noches muy oscuras, me parece ver una figura blanca en la distancia, ya no siento miedo, solo paz, sabiendo que hay historias que necesitan ser contadas y almas que necesitan ser recordadas. Esta es mi historia tal como la viví. Cada palabra es cierta. Y si algún día ustedes pasan por el kilómetro 47 de la autopista México-Guadalajara en una noche de niebla y ven una caseta de peaje solitaria, recuerden a María Elena. Tal vez ella ya encontró su camino a casa, pero las historias como la suya nunca deben ser olvidadas. Antes de contarles esta historia, debo decir que nunca creí en fenómenos extraños hasta que me sucedió lo que les voy a narrar. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran puras invenciones, cuentos para asustar. Pero después de lo que viví trabajando de noche, ya no pienso lo mismo. Todavía me despierto empapado en sudor frío recordando aquellas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz. Tengo 34 años y vivo en Guadalajara, México. Trabajo como vigilante de seguridad desde hace 8 años, pero nunca había experimentado algo como lo que ocurrió en aquel edificio de oficinas del centro de la ciudad. Era un trabajo como cualquier otro, o al menos eso creía yo. Todo comenzó en septiembre del año pasado. La empresa de seguridad donde trabajo me asignó un nuevo puesto, un edificio de 20 pisos, repleto de oficinas de diversas compañías. Era un trabajo aparentemente sencillo. Realizar rondas cada 2 horas, verificar que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nadie en el interior después de las 6 de la tarde. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes. El edificio era antiguo, construido en la década de los 80, pero estaba bien mantenido. Durante el día siempre había mucha gente trabajando, pero por la noche quedaba completamente vacío y silencioso. Las luces del pasillo permanecían encendidas toda la noche, pero las de las oficinas se apagaban automáticamente al finalizar la jornada laboral. Los primeros días fueron normales. Llegaba a las 10. Me comunicaba con el supervisor por radio cada hora. Hacía mis rondas y pasaba la mayor parte del tiempo en el escritorio de recepción del primer piso, viendo televisión o leyendo el periódico. El edificio estaba tan silencioso que incluso se podía oír el zumbido del refrigerador de la cocina del 15º piso. Pero el primer evento extraño ocurrió en mi 5ª noche de trabajo. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y estaba realizando mi ronda por el 12º piso. Todas las oficinas estaban cerradas y oscuras, como de costumbre, pero al llegar al final del pasillo, escuché un ruido que parecía provenir de la oficina 1205. Sonaba como si alguien estuviera manipulando papeles o abriendo cajones. Me acerqué lentamente a la puerta y pegué la oreja. Definitivamente, había ruido en el interior. Pensé que quizás alguien se había quedado trabajando hasta tarde y no había salido cuando yo llegué. Toqué la puerta y grité: ¿hay alguien ahí? Soy el vigilante del edificio. El ruido cesó inmediatamente. Esperé unos minutos, pero no escuché nada más. Saqué mi linterna e iluminé a través de la ventana de la oficina. Estaba completamente vacía y oscura. No había nadie en el interior. Pensé que quizás había sido mi imaginación. Trabajar de noche a veces te hace percibir sonidos inexistentes. Terminé mi ronda y regresé al primer piso, pero no podía dejar de pensar en aquel ruido. La noche siguiente no sucedió nada extraño, pero en la tercera noche volvió a ocurrir. Esta vez fue en el 8º piso, en la oficina 806. De nuevo, escuché ruidos como si alguien estuviera moviendo objetos.
pero al acercarme, todo quedó en silencio, y, una vez más, al iluminar con la linterna, no había nadie. Empecé a preocuparme. Pensé que tal vez había ladrones que accedían al edificio de alguna manera que yo desconocía. Revisé todas las puertas y ventanas, pero todo estaba perfectamente cerrado. Las cámaras de seguridad tampoco mostraron nada fuera de lo común. Le comenté la situación a mi supervisor, don Raúl, un señor mayor con muchos años de experiencia en el trabajo. Él me dijo que no me preocupara, que los edificios antiguos siempre producen ruidos extraños por la noche. Es normal, Carlos. Los tubos del agua, el aire acondicionado, las computadoras que se quedan encendidas, todo eso hace ruido. Pero yo sabía que lo que había escuchado no era el ruido de tuberías ni de máquinas. Sonaba claramente como si alguien estuviera trabajando en esas oficinas. La cuarta noche decidí ser más precavido. Llevé mi teléfono móvil para grabar cualquier sonido inusual. Y efectivamente, a las 2:30 de la madrugada, mientras hacía mi ronda por el 15º piso, escuché el mismo tipo de ruidos en la oficina 1507. Esta vez no toqué la puerta. Permanecí en silencio y saqué mi teléfono para grabar. Los ruidos duraron unos 5 minutos. Se escuchaba claramente como si alguien estuviera abriendo cajones, moviendo papeles e incluso escribiendo en una máquina de escribir, aunque esa oficina solo tenía computadoras. Cuando los ruidos cesaron, esperé 10 minutos antes de acercarme a la ventana. Como siempre, la oficina estaba vacía y oscura, pero esta vez noté algo diferente. Había papeles tirados en el suelo, cuando estoy seguro de que por la tarde todo estaba perfectamente ordenado. Esa noche no pude dormir al llegar a mi casa. Escuché la grabación que había hecho, y los ruidos se oían con total claridad. No era mi imaginación. Al día siguiente, hablé con el conserje del edificio, don Miguel, quien trabajaba allí desde su construcción. Le pregunté si había ocurrido algo extraño en el edificio anteriormente. Don Miguel se puso serio cuando le conté lo que había estado escuchando. Me dijo que me sentara, porque me iba a contar algo que muy pocas personas sabían. Hace unos 15 años, me dijo, trabajaba aquí un contador que se llamaba Roberto Vázquez. Era un hombre muy dedicado a su trabajo. Siempre se quedaba hasta muy tarde terminando las cuentas de las empresas. Trabajaba en diferentes oficinas del edificio, dependiendo de qué empresa necesitara sus servicios. Don Miguel hizo una pausa y continuó. Una noche, Roberto se quedó trabajando hasta muy tarde, como siempre, pero esa noche sufrió un infarto mientras estaba en su escritorio. Como no había nadie más en el edificio, nadie se dio cuenta hasta el día siguiente, cuando llegaron los demás trabajadores. Se me erizó la piel al escuchar eso. Le pregunté en qué oficinas trabajaba Roberto. En muchas, me respondió don Miguel, pero las que más usaba eran la 1205, la 806 y la 1507. Siempre andaba con su máquina de escribir portátil porque no le gustaban las computadoras. Decía que eran demasiado complicadas para él. No podía creerlo. Esas eran exactamente las oficinas donde había estado escuchando los ruidos, y el sonido de la máquina de escribir que había grabado ahora tenía sentido. ¿Y han pasado cosas raras desde entonces?, le pregunté. Don Miguel asintió. Varios vigilantes han escuchado lo mismo que tú. Algunos duraron solo una semana y renunciaron. Por eso el puesto siempre está vacante. Tú has durado más que la mayoría. Esa tarde, antes de ir a trabajar, no podía dejar de pensar en lo que me había contado don Miguel. Una parte de mí quería renunciar como los otros vigilantes, pero necesitaba el trabajo. Además, hasta ahora solo había escuchado ruidos. No había visto nada que me hiciera daño. Decidí que esa noche investigaría más a fondo si realmente se trataba del espíritu de Roberto Vázquez. Tal vez solo quería terminar su trabajo. Llegué al edificio a las 10, como siempre, pero esta vez llevé una grabadora de mejor calidad y una pequeña cámara que me prestó mi hermano. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Hice mis rondas y no escuché nada extraño. Pero a las 2 de la madrugada, mientras estaba en el escritorio de recepción, escuché algo que nunca antes había percibido. El sonido del ascensor en movimiento. Me asomé y vi que las luces del ascensor indicaban que estaba subiendo.
Quinto piso, octavo piso, duodécimo piso, decimoquinto piso. Se detuvo en el decimoquinto piso y las puertas se abrieron, aunque podía ver claramente que no había nadie en su interior. Tomé mi linterna, la grabadora y la cámara, y subí por las escaleras al decimoquinto piso. Cuando llegué, las puertas del ascensor ya estaban cerradas, pero escuché pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, como de alguien que camina con cansancio. Seguí los pasos con mi linterna. Los sonidos me condujeron directamente a la oficina 1507. La puerta estaba cerrada, pero se escuchaban claramente los ruidos de alguien trabajando en el interior. Esta vez no eran solo papeles y cajones. Se escuchaba el sonido de una máquina de escribir, claro y constante. Me armé de valor y toqué la puerta. Roberto Vázquez, dije en voz baja. Los ruidos cesaron inmediatamente. Esperé un momento y volví a hablar. Roberto, soy Carlos, el vigilante. Don Miguel me contó sobre usted. ¿Necesita ayuda para terminar su trabajo? No hubo respuesta, pero después de unos minutos escuché la máquina de escribir de nuevo. Esta vez sonaba más despacio, como si quien la estuviera usando tuviera dificultades. Decidí sentarme en el suelo junto a la puerta y encender la grabadora. Roberto, le dije, si me puede escuchar yo lo voy a ayudar. No tengo miedo, solo dígame qué necesita. La máquina de escribir siguió sonando durante casi una hora. A veces se detenía, como si la persona estuviera pensando, y luego continuaba. Yo permanecí allí sentado, escuchando y grabando todo. De repente, los ruidos cesaron completamente. Esperé varios minutos, pero todo estaba en silencio. Me levanté e iluminé a través de la ventana de la oficina. Esta vez vi algo que me heló la sangre. Había un hombre delgado, de cabello gris, sentado en el escritorio. Estaba escribiendo en una máquina de escribir antigua. Llevaba un traje marrón y anteojos. No podía ver su cara con claridad, porque estaba concentrado en su trabajo. Pero podía ver que sus manos se movían sobre las teclas. No era una imagen nítida, como la de una persona normal. Era como si estuviera viendo una película antigua, un poco borrosa y con poca luz. Pero definitivamente había alguien allí. Toqué suavemente la ventana. El hombre levantó la cabeza y me miró directamente. Tenía unos ojos muy tristes y cansados. Nos quedamos mirando durante unos segundos que se sintieron como horas. Entonces él señaló los papeles que tenía en el escritorio y luego señaló hacia la puerta. Entendí que quería que entrara. Fui hasta la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. Entré despacio a la oficina. El hombre ya no estaba en el escritorio, pero la máquina de escribir todavía estaba allí, con una hoja de papel en su interior. Me acerqué y vi que había palabras escritas. No puedo terminar. Los números de la empresa Herreraces. Ayuda. Los papeles están en el cajón. Abrí el cajón del escritorio y encontré una carpeta vieja llena de papeles con números y cuentas. Parecían ser reportes financieros de una empresa llamada Herrera y Asociados. Los papeles estaban amarillentos y se veían muy antiguos. En ese momento comprendí lo que estaba sucediendo. Roberto había dejado un trabajo inconcluso cuando sufrió el infarto, y su espíritu no podía descansar hasta completarlo. Roberto, dije en voz alta, yo no sé mucho de números, pero puedo ayudarlo a buscar a alguien que sepa. ¿Le parece bien? Escuché un suspiro muy suave, como de alivio, y sentí una brisa fría que me produjo escalofríos. Al día siguiente busqué información sobre la empresa Herrera y Asociados. Descubrí que había cerrado hacía muchos años, pero el hijo del dueño original todavía vivía en la ciudad. Lo contacté y le expliqué la situación, sin mencionar el fantasma. Solo le dije que había encontrado papeles antiguos de su empresa. El señor Herrera, hijo, se emocionó mucho. Me dijo que esos reportes eran muy importantes para él, porque eran los últimos trabajos que su padre había encargado antes de cerrar la empresa. Esa noche regresé al edificio con una sensación diferente. Sabía que iba a ser mi última noche escuchando a Roberto. Subí al 15º piso y coloqué los papeles, ya organizados y terminados, en el escritorio de la oficina 1507. Roberto, dije, su trabajo está terminado. El señor Herrera tiene sus papeles.
Ya puede descansar. Por última vez, escuché la máquina de escribir, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba ligera, casi alegre. Después de unos minutos, todo quedó en silencio. Sentí otra brisa fría, pero esta vez no me dio miedo. Era como un agradecimiento y una despedida. Desde esa noche, nunca más escuché ruidos extraños en el edificio. Las oficinas 1205, 806 y 1507 quedaron completamente silenciosas. Roberto finalmente había terminado su trabajo y podía descansar en paz. Todavía trabajo en ese edificio. Ya llevo más de un año ahí y nunca más ha pasado nada raro. Pero a veces, cuando paso por la oficina 1507, siento como si alguien me estuviera agradeciendo. Los otros vigilantes que han venido después de mí no han escuchado nada extraño. El edificio por fin está en paz. Esa experiencia me cambió completamente. Ahora sé que hay cosas que no podemos explicar, pero que no necesariamente son malas. A veces los espíritus solo necesitan un poco de ayuda para encontrar su camino. Y por eso, cada vez que alguien me dice que no cree en fantasmas, yo les cuento mi historia, porque Roberto Vázquez me enseñó que la muerte no siempre es el final, especialmente cuando alguien deja un trabajo inconcluso.